Continuando con esta maravillosa historia, vamos a ver el Ruth capítulo 3, versículo 14 al 18. Voy a iniciar a leérselos. Dice, y después, ¿de quién estamos hablando? De Ruth, ¿verdad? Dice, y después que durmió a sus pies, ¿a los pies de quién? Ay, muy bien, sí estamos en lo mismo. Dice, hasta la mañana se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, ¿quién dijo? Vos, ¿verdad? Vos es el que le está hablando. Dice, no se sepa que vino mujer a la era. Versículo 15. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima. Y ella se fue a la ciudad. Versículo 16. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía?, le pregunta, y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Versículo 18, entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto. Vamos a ir viendo versículo por versículo para sacar principios de enseñanza, pero yo quiero mencionar antes el versículo 13 para que recordemos qué fue las palabras que Boaz le está diciendo a Ruth. Le dice, pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta mañana. Estas fueron las palabras porque ella le estaba pidiendo que la redimiera, que significa casarse, que le diera esa protección. Y vamos a sacar principios muy interesantes y necesarios para nuestra vida. Y entonces, Ruth vemos que escucha todo lo que Boaz le decía y lo hace en respuesta a todo lo que él le está diciendo que haga. Porque ya leímos que se levantó, ¿verdad?, hasta el día siguiente. Todas las indicaciones que él le estaba dando, Ruth, ¿qué es lo que hizo? Dio respuesta a lo que Boaz le estaba indicando de cómo debía conducirse. Y entonces podemos ver de qué manera está respondiéndole Boaz a una mujer que ha sido obediente a lo que ha escuchado que debe hacer. Y vamos a ver que de esta manera nosotros vamos a encontrar esa respuesta de parte de Dios cuando vamos y le buscamos en una actitud llevando una vida de obediencia. Dios nos acepta cuando vamos y le buscamos, así como Boaz aceptó a Ruth. Por eso quise leer el versículo 13, ¿verdad? Porque él está diciendo, si él no te redime, el familiar más cercano, yo te voy a redimir. Yo puedo ver aquí y encontrar en Boaz una respuesta positiva, una respuesta afirmativa para la vida de Ruth. Y así es
cuando vamos y buscamos al Señor Jesús, nuestro Padre, siempre vamos a encontrar una respuesta afirmativa a lo que, no tanto a decir, o sea que todo lo que pida me lo va a dar, no. Siempre algo a favor nuestro. Y yo creo que aquí lo que podemos encontrar y aprender muy claramente, qué importante que busquemos al Señor. Así como fue Ruth a buscar a Booz, dice en Santiago 4:8, acércate a Dios y Él se acercará a nosotros. Santiago da 6 características de cómo acercarnos a Dios. Porque a lo mejor decimos, bueno, esta mujer fue y se acercó y subió a la era y pues está más fácil. Pero aquí vamos a ver 6 características que dice en Santiago 4:7, dice, sométanse a Dios. Yo creo que podemos ver aquí una actitud de Ruth de sometimiento, ¿no? Hemos visto desde un principio en el caminar de esta mujer que hay un sometimiento, una obediencia de decir, si mi suegra me dice que haga lo que debo hacer, cómo debo hablar, lo ha hecho. Igualmente sigue esa misma línea de sometimiento con Booz. ¿Sí pueden observar esa actitud? Pues cuando busquemos a Dios, dice primero, sométanse a Dios. Segunda, ríndanse a su autoridad. Tenemos que rendirnos a su autoridad y a su voluntad. Si vemos en la vida de Ruth como una actitud de reconocer la autoridad de Booz, ¿verdad? Porque le dice Señor y siempre ella está reconociendo que es el patrón, es el jefe. Así estamos en esa actitud delante de Dios cuando vamos y le buscamos. Llevar una vida pura, estamos dando puntos de cómo tenemos que acercarnos a Dios. Y esto dice, lo encontramos en Santiago 4:8. 5, tenemos que afligirnos, llorar por nuestros pecados con un sincero arrepentimiento. Y esto lo podemos ver en Santiago 4:9. Resistir al diablo, no permitir que Satanás nos tiente. Y después llevar una vida pura, afligirnos, dijimos, y que haya un dolor cuando pequemos, un genuino arrepentimiento. Y luego una actitud de humillación. Y Él es el que nos va a levantar. Y esto lo vemos en Santiago 4:10. Reconociendo que nuestro valor solamente viene de Dios. Porque aquí yo creo que estas características estamos en el libro de Ruth y yo las puedo encontrar, no sé si tú si las captas también en la vida de esta mujer, ¿no? Cuando se acercó a Booz, ella iba en esa actitud y tuvo que tener primero ese genuino arrepentimiento de su vida pasada, de los dioses, de todo, para poder ir y luego acercarse a pedir una redención. Pues esto es lo que tenemos que estar buscando, esos tiempos con el Señor. Y entonces vamos a encontrar en Él esa seguridad
esa confianza, ¿verdad? Que es lo que le estaba dando voz a Ruth. Le estaba diciendo como si le dijera, no tengas miedo en la oscuridad. Ella no veía la cara de Booz, pero escuchaba su voz. Nosotros no vemos cara a cara al Señor porque nos desmoronaríamos, yo creo, ¿verdad? Así como Moisés cuando subió al monte iba con un velo, pero escuchaba la voz. Y así tenemos nosotros que decir, compartí el otro día con una persona y me dice, pero es que yo no me desespero porque no veo y siento como que estoy hablando solo, como que estoy hablando sola. Aquí vemos, esta mujer, Ruth, no veía a Booz, mas sin embargo estaba escuchando y estaba haciendo lo que él le decía. Y es como nosotros debemos de conducirnos, porque Él aquí está entre nosotros, porque nos movemos por fe, dice la palabra, no por vista. Entonces, este caminar de esta mujer siempre fue movida por la fe, porque ella ya tenía conocimiento de un Dios más grande y un Dios real y un Dios verdadero, que iba más allá de lo que ella podía ver y de lo que podía entender. Ella no se estaba moviendo por sus emociones ni por las circunstancias, sino por lo que le estaba diciendo él que debería de hacer. Y es como nosotros, como alguien que conocemos al Señor, debe de ser nuestra vida, no con miedo. Su palabra nos da seguridad. Su palabra nos da la confianza de decir, yo sé que si yo le creo, Él va a hacer. Y ella se estaba moviendo en esta fe. Y esto lo podemos ver aquí en 2 de Pedro 1:19. ¿Qué es lo que dice de la palabra que les estoy diciendo, que nos tiene que respaldar, que tenemos que caminar conforme a lo que la palabra dice? Está hablando el apóstol Pedro, dice, tenemos también la palabra profética más segura. Las palabras de Booz estaban trayendo seguridad a Ruth, porque si no hubiera encontrado ella seguridad, no hace todo lo que él le está indicando. Eso trae en tu corazón su palabra. Dice, a la cual haceos bien en estar bien atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Qué hermoso, ¿verdad? Esto es una afirmación rotunda de la inspiración de las Escrituras. Aquí el apóstol Pedro afirma que los profetas del Antiguo Testamento escribieron el mensaje bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y fíjense que Pedro está haciendo un énfasis con una autoridad como testigo presencial de que él pues fue discípulo y anduvo ahí con Jesús. Y él está hablando aquí en esta carta y diciendo, ¿verdad?, que afirma que la palabra de Dios, la Biblia, es hablada por la inspiración del Espíritu Santo. Y yo quiero hacer mucho énfasis porque esta mujer se movió por lo que estaba oyendo, por lo que le estaban hablando. Y así debemos de ser en nuestra vida, estar buscando la voz de Dios para poder movernos, para poder decidir, para poder hacer. Y aquí Cristo es el lucero de la mañana y cuando vuelva brillará en toda su gloria. Hasta ahora lo que tenemos es su escritura, su palabra,
mientras Él viene. Entonces, qué bonito, ¿no? Que podamos sacar esos principios de aplicación a nuestra vida y no decir, bueno, eso le pasó a Ruth. Bueno, ella ya lo que quería era encontrar pareja o rehacer, porque esto trascendió, como vamos a verlo luego en el capítulo 4, como ahora trascendería y trasciende en nuestras vidas el caminar bajo la luz de la palabra de Dios. El estar plenamente convencidos que no nos vamos a mover si Él no nos está indicando de lo que tenemos que hacer o no hacer. Esto es una vida plena y convencidamente de que no podemos estar separados de Él. Dice 2 de Corintios 8:21, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Aquí está hablando el apóstol Pablo de un aspecto administrativo de un dinero que habían recibido para la obra de Dios, pero le está diciendo que lleven todo tan transparente, tan a la luz de todos, ¿verdad? Para que no haya nada de qué avergonzarse. Y es por eso que está diciéndole a Ruth que antes de que amanezca, ella salga. ¿Y saben qué es lo que está haciendo? Cubriendo como su testimonio. Porque vemos, ¿verdad? En el versículo 11 que dice que ella era una mujer que tenía fama ante el pueblo de ser una mujer virtuosa. Entonces, tenemos que cuidar lo que se ve. A lo mejor alguien la ve y dice, fíjate, ¿vieron que salió de la era en la noche ahí? Y yo creo que pues ha de haber estado, ni modo que hayan estado orando, empezamos, pero hay que cuidar. No hay que hacer las cosas buenas que parezcan malas. Y aquí lo está diciendo la Escritura, porque este hombre le estaba preocupando la reputación de Ruth. Y por eso le dice, no te vayas, no te salgas ahorita. No salgas hasta que antes de que amanezca. Así tenemos que estar cuidando, no siendo piedra de tropiezo para otros. ¿Cuántas veces, verdad, tú puedes decir, ay, ¿qué tiene? A mí me gusta cuando voy a algún lugar y yo sí me tomo mi copa. Y tú no sabes si el que está cerca de ti es alguien que está conociendo de la palabra y luego dice, pues no dice que no tomemos vino, pero tú dices, bueno, pues cada quien, si a él se le hace que es malo, pues entonces que no lo haga, pero yo sí lo puedo hacer. Pero fíjate que por amor tenemos que cuidar aún esos mínimos detalles, que no seas piedra de tropiezo. Dice, ay de aquel que haga caer a alguno de mis pequeños. ¿Qué quiere decir? ¿Que le pongan zancadilla a los niños? Así me decía una vez una persona. Bueno, aquí se refiere como que si tumbas a un niño, no. Se refiere espiritualmente a alguien que está con menos conocimiento de Dios. A mí esto me estaba hablando muy fuerte porque digo, Señor, ¿hasta dónde sí tenemos que estar cuidando los más mínimos detalles de nuestra vida? Y este hombre, Boaz, está cubriendo la vida de Ruth. Dice, no sea que por esto vaya a perder el concepto que tiene la gente de ella. Boaz sigue siendo honorable al instruir a Ruth bajo la guía de Dios. Yo puedo ver un hombre temeroso de Dios,
un hombre que está cubriendo y pensando antes que en él, en ella, ¿verdad? Porque como hombre, en lo natural, pues a lo mejor, bueno, ¿qué tal que ni te voy a redimir? Y ni al contrario, él no quería que después fuera a comentarle al otro pariente que iban a ir a buscarlo, el que tenía derecho, ¿verdad? Primero que él, que había estado ahí en la era. Y todo se movió en una manera respetuosa, de limpieza, con pureza y en el orden de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Porque cuando haces así las cosas, vas a ver resultados para bien en tu vida. A mí no me ha tocado conocer a las personas que no han hecho las cosas dentro de un orden, que no haya después alguna consecuencia por la desobediencia. Y es triste, pero es una ley, ¿verdad? Que lo que no se hace dentro del orden de Dios no prospera. Fíjense cómo estamos viendo aquí que es un Dios tan exacto, tan perfecto. ¿Ustedes creen que no valga la pena que invirtamos tiempo en buscarle, en conocerle? Cada día más dice, pruébame y verás. Esta mujer está dando esos pasos de fe, porque le está creyendo lo que le está diciendo vos. Si no recibes de todas formas, yo te lo voy a dar. Y así es Dios con nosotros. Si no te doy lo que tú me estás pidiendo, es porque te voy a dar algo mejor. Y bueno, pues dice, versículo 15, ya vimos la seguridad que le está dando, la protección, la respuesta a favor de Ruth, y todo esto lo aplicamos a nuestro Redentor, ¿verdad? Al que ya nos redimió a nosotros. Dice el versículo 15, y después, ¿qué le dijo? Quítate el manto. El manto era una túnica muy amplia que se ponían sobrepuesta a sus ropas. Hagan de cuenta, ¿verdad?, que como un jorongo, no sé cómo lo conozcamos ahora, que nos lo ponemos encima, ay, pues ya me dio calor o algo, perfectamente me lo quito, o tengo frío, pues me lo pongo. Es algo que se puede quitar y poner, que no altera nada. Entonces, él le dijo que se quitara el manto, esa túnica, le dijo, y aquí lo explica claramente, que traes sobre ti, y tenlo. Y teniendo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Yo dije, 6 medidas, dije, a lo mejor eran 6 tacitas, ¿no? Cafeteras, pues está bien, dije, no, siquiera no se fue de peso. Pero, ¿no? Algunas traducciones dicen que 6 medidas, a lo mejor algunos dicen que eran 6 efas. Y la efa, aunque está un poquito difícil que haya sido eso, porque sería algo demasiado pesada. Si fueran 6 efas, hubieran sido como 200 libras, que son como 100 kilos, ¿no? O 90 y tantos kilos. Entonces, dice otros comentaristas que probablemente hayan sido 6 seas, que es otra medida, que equivale a 60 libras. Pero, de todas formas, son como 25 o 30 kilos. O sea, era abundante y no le estaba dando nada más. Acuérdense que era el tiempo de la siega. Entonces, lo que él estaba poniendo ahí era grano ya. Era el material, ahora sí, seleccionado de lo que se había recogido, ¿verdad?, en toda la siembra.
y es lo que le estaba dando, o sea que lo que le está depositando no era cualquier cosa, era algo muy abundante, y le dijo, ábrelo, extiéndelo y te voy a poner. Y bueno, pues ahora sí que como dice también la palabra, que él da esfuerzo y doble fuerza como el búfalo. Yo creo que Ruth ocupó la fuerza del búfalo, ¿verdad? Para llevarse la bendición que le está dando, pero le dice, pensando, sigue actuando ese hombre con misericordia, y le sigue dando para que le lleves a tu suegra, para que vayas, ¿verdad? Y que no llegue con las manos vacías. Y volvemos a ver la imagen de Jesús con nosotros, que Él nos da más abundantemente de lo que pedimos. Él es Jehová Jireh. Y por eso dice la palabra, no te afanes, ahí en el Evangelio, ¿verdad?, de Mateo. Cada día tiene su propio afán. Imagínate, yo no he visto, en todo el trayecto del libro, nunca he visto que se queden sin comer Ruth y Noemí. Cuando su situación inicial era tan carente, ¿verdad?, pintaba un panorama, entre comillas, humanamente, de que sabe cómo se la iban a ver, porque ya no tenían ahí ni esposos ni familiares, se habían ido del pueblo, y esto lo podemos hablar con tanta autoridad y tanto respaldo de Dios, que Él es nuestro proveedor. Así como Elías, ¿verdad?, que le mandó los cuervos cuando él no tenía alimento, y aún los cuervos, así el Señor usa para proveernos. Pero fíjense cómo todo lleva una secuencia. Primero obedecer, acercarnos a Él, creer, tener fe, ¿verdad? Llevar una vida de limpieza, una vida de arrepentimiento. Y qué hermoso, porque cuando vamos y nos acercamos a Él, Él es nuestro pronto auxilio, nuestro amparo, dice la palabra, en medio de las tribulaciones. Yo creo que si nos ponemos a contar, yo sé que cada uno ha tenido esa experiencia, ha tenido esa relación con el Señor para poder decir, gracias Señor, eres fiel. Él es capaz de, no sé, no necesita más que decir y se hace. Les he compartido que en una ocasión yo iba a la tienda y iba pensando hace muchos años si yo traía una cosa o traía la otra para la comida. Y yo, bueno, Señor, pues esto sí tengo, pero mejor llevaré esto, y luego veía mi dinero y decía, bueno, tú guíame, Señor, ¿qué es lo que en qué debo de invertir lo que sea para ahorita el momento? Y entonces yo iba pensando y dije, ay Señor, ya tú me pondrás ahí lo que yo voy a llevar. Y en eso volteó al suelo y estaba tirado un billete de 500 pesos. Y una voz que me dijo, te vas a llevar eso y más, porque yo soy tu Dios que te sostengo. Yo soy tu Dios que te alimento y tengo cuidado de ustedes. Y yo volteé y dije, no, pues y volteé y por ningún lado había ni un perrito siquiera, no había nadie. Entonces lo único que hice fue, gracias Señor, porque esto tú me lo mandaste directamente. Entonces imagínate esta mujer con esa cantidad, esa abundante de alimento que llevaba, no sé para cuánto tiempo. Ahí ella sigue viendo el cuidado de Dios para ellas. Pero no nos olvidemos, ¿verdad?, que siempre tenemos primero toda la Biblia. A veces leemos el texto, pero hay un contexto, ¿verdad? Primero hay que ver lo que hay que hacer y luego después vamos a ver la mano poderosa de Dios. No porque nos merezcamos, ¿verdad?, porque no nos merecemos nada, pero por su amor, por su misericordia, que es grande y que va más allá de lo que podemos ver y entender. No sé, yo no me imagino a esta mujer, aparte de pujando, yo creo, para poder todo lo que estaba recibiendo.
pero yo creo que iba agradecidísima con este hombre, de pensar, le dio una esperanza y aparte le dio la provisión. Y bueno, pues ese es el Dios que tenemos, el Dios que estamos proclamando esta noche, que nos da seguridad, nos da confianza, que sabemos perfectamente que la obra que Él ha empezado la va a terminar, que Él no es un Dios que dice sí y luego no, porque su sí es sí y su no es no. Entonces, qué hermoso, ¿no? Qué seguridad tenemos, qué estabilidad, qué firmeza de poder caminar en sus estatutos, en sus mandamientos. Esta ley no es que ahora dice así y luego no, ya vinieron y luego le cambiaron y le pusieron, no, su ley es perfecta y es sobre la palabra que se estaba moviendo esta mujer. Vamos a ver, versículo 16, dice, y cuando llegó donde estaba su suegra, ésta le dijo, yo creo que ni durmió Noemí también, ¿verdad? De estar orando y Señor, respáldala, ayúdala. Y cuando llega le pregunta, ¿qué hay, hija mía? Y le contó todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y luego dice el 17, yo creo que no hubo ningún problema, ¿verdad?, para que Ruth le relatara todo a su suegra, porque ella ya tenía un conocimiento de este varón también, porque fíjense, cuando ya conoces a tu Dios, yo creo que ya dices, yo sé que a lo mejor no va a venir ya con la respuesta, no va a venir ya con, pero sé que ella ya conocía al hombre y conocía a Dios. Entonces ya le platica y le dice, ¿verdad?, lo que vos le había prometido. Y ella le dice, no, como que le da una seguridad también la suegra y le dice, no, como diciendo, no temas. Este hombre no va a descansar hasta que cumpla lo que ha prometido. Y ella está hablando precisamente porque conoce a Dios. Cuando Dios abre las puertas, nadie las cierra. Y cuando Dios cierra una puerta, tampoco nadie la va a abrir. Entonces Noemí sabía todo el proceder de este hombre y sabía que no iba a estar en paz vos hasta que concluyera el asunto. Y déjame decirte que ese tiempo de tener la paciencia y estar creyendo con fe es donde vamos a recibir esas promesas, el tiempo de la espera. A veces es difícil, no es fácil, pero para eso tenemos la Escritura y podemos ir y ver. ¿Se acuerdan cuando Isaac, qué pasó con Sara y Abraham? Que les dijo, ¿verdad?, que les iba a dar un hijo y pasaron años. ¿Y qué fueron? Y fue la esposa a mandar al esposo con la sierva, porque ella decía, no, yo creo que no fui yo la que me imaginé. Y así podemos ver varios pasajes en la Escritura de hombres que se desesperaron y no esperaron a que llegara la promesa de Dios. Y entonces esta mujer, Noemí, le está diciendo, tú descansa, no dudes, este hombre va a hacer lo que te ha dicho. Y si aún no fuera eso, como diciéndole, es porque Dios tiene algo diferente para ti. Aunque vos ya le había dicho, si yo no soy, si el otro no es, perdón, yo lo voy a hacer. O sea, a ella ya le habían dado la promesa de redención, ya fuera por el otro persona o por él,
pero ella iba a ser redimida. Y el Señor nos ha redimido a ti y a mí. Y entonces, cualquier cosa que tú ahorita estés esperando, que estés diciendo, pero es que yo no veo respuesta, estás en el tiempo precisamente de la espera, pero si en este tiempo tú le crees lo que Él te ha dicho y crees su palabra, vas a ver esas promesas que Dios te ha dado. Únicamente tenemos que obedecer. Y vos es la figura del Señor Jesús, ¿verdad? El mismo Dios que se preocupa hoy por nosotros, ese vos estaba viendo la necesidad precisamente de Ruth y su suegra. Dice la palabra, Él sabe de qué cosa tenemos necesidad. ¿Tú lo crees? Aunque sigamos viendo la necesidad, ¿le vas a creer? Amén. Porque así pasa y nunca, déjame decirte, que nunca se va a terminar. ¿Por qué? Porque entonces se terminaría sus maravillas. Cada día es algo que dices, tengo que confiar, tengo que creer. ¿Y va a pasar esto o me va a responder bien la propuesta que dejé? ¿O voy a ver a mi hijo humillado al Señor? ¿O mi esposo que ya no me va a hablar como me hablaba de feo? ¿O mi esposa? Tú levántate cada mañana creyendo. Sé que tú vas a ser un hombre diferente de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos. Cualquier cosa que tú hayas estado clamando, porque es por medio de la fe y de la paciencia, dijimos, que ¿qué va a pasar? Que vamos a recibir las promesas de Dios. Ruth y Noemí estaban plenamente confiadas de que iban a encontrar una respuesta en vos. Y dice el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy su Dios. ¿Cómo vamos a estar? Quietos, tranquilos. No vamos a querer meter nuestra sabiduría, nuestros argumentos. Déjame ayudarle tantito a Dios. No, porque dice la palabra, Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el único, Él no ocupa peones, ¿verdad? Como el maestro de la construcción. Él es el que todo lo va a hacer. Dice el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. ¿Y qué pasará? Y Él hará. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Él sabe, Él está, fíjense qué bonito, vos estaba ocupado obrando por Ruth. Porque ahorita vamos a ver después que inmediatamente él se fue a enfrentar el asunto. Y Noemí y Ruth confiadas en Dios y seguras de que él no iba a descansar hasta arreglar ese asunto. Qué bonita vida, ¿no? De esa confianza, de esa seguridad. Y déjame decirte que así es nuestro Dios. Él está obrando por ti y por mí. Él está intercediendo allá en el cielo por nuestras vidas. Dice la palabra que tenemos intercesor entre Dios y el hombre que es Jesucristo. Entonces esto nos debe de dar mucha seguridad, nos debe de dar confianza, nos debe de hacer hombres y mujeres de fe, que no andamos por lo que vemos, sino por lo que Él nos ha dicho que hará. Y Él no tiene todas las cosas que vienen de Él, de su mano, no nos puede dar cosas malas. Dice que padre, ¿verdad?, le da un escorpión a su hijo cuando le pide un pan. Dice, ¿cuánto más nuestro Dios, que está en los cielos, que es nuestro Padre?
Aquí podemos aprender precisamente que debemos de llevar una vida de fe, una vida de seguridad. Ruth sabía que de una manera u otra ella sería redimida. Y yo creo que el regalo más grande que hemos encontrado es la redención, nuestra salvación. Y bueno, pues entran a una etapa de espera, de fe y ahora sí, de estar tranquilas. Ellas ya habían hecho lo que debería de ser su parte y ahora viene la parte de Dios que tiene para ellas. Y yo creo que nuestra vida sí debe de ser, haz lo que tú debes hacer y deja al Señor que haga lo que Él tiene que hacer, porque Él es un Dios fiel, es un Dios real, es un Dios justo, que lo estamos viendo en la vida de estas dos mujeres desamparadas, viudas, que dependían únicamente y casi nada, ¿verdad?, de su Dios poderoso. Platicaba con una mujer y me decía, es que cuando yo trabajaba y como ya no trabajo y digo, ¿sabes qué? A veces podemos hacer idolatría aún de nuestro trabajo, porque no es, claro, el trabajo es el medio, pero en la fuente de ese medio, el que provee, o nos venden el oxígeno para que estemos aquí respirando, hay alguien atrás de nuestras vidas que nos está sustentando, nos está dando esa vida por lo que estamos aquí en esta noche tú y yo. Y Él es ese Dios poderoso. Vamos a ver qué continúa para la próxima clase con la vida de estas dos mujeres y llevémonos en nuestro corazón esa seguridad, esa confianza de que Dios tiene el control.